Vamos a preparar una imprimatura con pegamento blanco, ¿sí? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son nuestros materiales? Obviamente aquí tenemos nuestro bastidor. El bastidor debe llevar una característica muy importante, ya que es un bastidor de marco o también se le llama de listón o de ventana. Este bastidor lo debemos solicitar con el carpintero con un bisel o chaflán. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en esta parte se puede observar que tiene un ligero canto, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues que en la parte exterior de mi canto tendrá aproximadamente 3 centímetros y en la parte interna más o menos 2 centímetros. Esto me va a dar un pequeño relieve, a manera de que cuando coloquemos nuestra tela solamente descanse en el extremo, en la orilla, y no tenga que descansar en todo el grueso del listón del bastidor. ¿Ok? Entonces, bisel o chaflán. ¿Ok? Bueno, aquí ya está mi bastidor. Obviamente tenemos nuestra tela de manta o loneta. Cualquiera de las dos es viable. Tenemos la medida, pero siempre hay que dejar una pequeña pestaña para poder abrazar nuestro bastidor. Vamos a necesitar, como les comentaba, el pegamento 850. Es un pegamento blanco, es de Resistol. Yo les recomiendo esta marca y este tipo de pegamento, ya que tiene mejor adhesión. ¿Ok? Bueno, y también esta imprimatura se va a preparar con los blancos de zinc y blanco de España. En este caso, yo ocupé una medida, aquí es opcional, ya sea que trabajemos por gramos o que también trabajemos por volúmenes. En este caso es un volumen de cada uno de los blancos. Aquí yo calculo aproximadamente de 40 a 50 gramos de cada uno porque mi bastidor es más pequeño. En caso de tener que hacer un bastidor más grande, hay que contemplar las porciones. ¿Ok? Bueno, agua para poder mezclar nuestra imprimatura, un palito para mover la imprimatura y un bote donde poder prepararla. Esta imprimatura no es una imprimatura que se prepare con calor, es una imprimatura en frío y obviamente para poder tensar mi bastidor o engraparlo lo podemos hacer con diferentes maneras, Pueden ser las tachuelas de carpintero. Aquí vamos aplicando la tachuela y golpeando con un martillo. Puede ser con una engrapadora de pared, no de papel, sino de pared. Y en este caso, pues bueno, lo vamos a trabajar con una engrapadora neumática porque esta es más rápida de usar, ¿no? Bueno, ya que tengo mi tela y ya que tengo mi bastidor, vamos a cubrirlo por la parte donde se encuentra el chaflán o el bisel, ¿sí? Vamos a dejarlo cubriendo y ya que está, lo volteamos. Es importante que dejemos claro de qué parte la queremos engrapar, ¿sí? O qué es lo que queremos cubrir. Si nosotros queremos que quede totalmente cubierto el bastidor, entonces lo vamos a engrapar por la parte posterior. En caso de que sea un bastidor muy delgado y no necesite ser abrazado, se puede engrapar en los cantos, sobre los cantos acá, en todo alrededor, y también nos va a servir. En este caso es un bastidor de un grosor considerado y entonces podemos dejarlo con sus cantos cubiertos y voy a tratar de engraparlo por la parte posterior. Bueno, vamos a dejar nuestros márgenes en los extremos para darle espacio a poder ir engrapando. Vamos a empezar por engrapar el primer canto, ¿sí? Es muy importante que midamos bien, que quepa bien el bastidor, que la tela cubra lo suficiente para que incluso podamos ir estirando. Desde la primera vez que empecemos a engrapar, podemos ir estirando. Voy a dar un primer, aquí puede ser
la tachuela, la engrapadora de pared, o en este caso, ¿sí? Ya que tengo la primera unión, empiezo a jalar el extremo. No va a ser demasiado porque puedo rasgar el otro extremo donde ya está la primera grapa. Estiro ligeramente y engrapo. Posteriormente, en la parte central, estiro y engrapo. Es suficiente, ya no necesitamos llenarlo de grapas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a estirar y a tensar. En este momento lo que yo voy a hacer es, no voy a voltear mi bastidor así acostado, voy a jalarlo hacia mí para poder engrapar el extremo opuesto al que ya empecé a engrapar. Y las grapas van a estar, voy a voltearlo para que puedan observar, y mis grapas van a estar colocadas en el mismo extremo. Vamos a tratar desde un principio ir estirando para tensar la tela, ¿ok? Vuelvo, ya que estiré, coloco ¿sí? Jalo hacia el extremo opuesto de este lado y hacia mí. Es muy importante ir sintiendo la tensión de la tela para evitar que se nos llegue a romper, ¿sí? Con mucho cuidado. Otra grapa. Jalo. Cada vez que voy a colocar una grapa, yo necesito ir dando esa tensión, ir estirando. Y ya están mis 3 grapas de mi canto opuesto. Y voy a hacer lo mismo con mis otros 2 cantos. En este momento yo ya puedo empezar a sentir cómo empieza a hacer una especie de elasticidad mi tela, ¿ok? Pero aún no está lo suficientemente tensa. Vuelvo a hacer lo mismo, jalo, prácticamente es jalar hacia mí, y una grapa. Vuelvo a tomar el otro extremo, jalo hacia mí. Si se dan cuenta, el bisel está en la parte de abajo. No voy a poner la grapa en el mero extremo, lo voy a poner un poquito adentro para que tengamos posteriormente juego para empezar a dar el acabado. Y nuevamente la parte central y engrapo. Una vez que ya tensé los 4 cantos de mi bastidor, puedo observar o sentir con suficiente resistencia la parte frontal de mi bastidor. Es importante tener el control de la tensión de la tela para evitar que se me rasguen las grapas, rasguen mi tela. Y una vez que ya están mis 3 puntos de cada canto, empiezo a estirar nuevamente entre una grapa y otra. Solamente voy a dar otra tensión y va a ser suficiente. Ya no necesitamos saturar nuestro bastidor con tantas grapas o tachuelas. ¿Sí? Solamente cada que voy a poner una grapa debo estirar, debo tensar. También es recomendable que mi grapa no quede colocada de manera vertical ni totalmente horizontal, porque las rasgaduras empiezan por la unión de la grapa con la madera. Entonces, de manera diagonal vamos a irlas colocando.
Bueno, aquí ya están todas mis cantos lo suficientemente tensos, pero nos quedan las esquinas volando. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí les puedo explicar que para rematar la esquina le doy un pequeño doblez, dirijo el extremo y posteriormente asiento con el extremo opuesto. Y en esta esquina entonces será donde ya coloque mi grapa final, ¿sí? Y así en cada uno de los extremos, en cada esquina. Muy bien, se cortan los excesos de las orillas y ya tenemos un bastidor listo para imprimarse. Aquí tenemos ya la tensión de nuestra tela, es lo suficientemente tensa y estirada para aplicar la imprimatura. Vamos a hacer a un lado el bastidor y entonces aquí ya tenemos el bote donde vamos a prepararla, los pigmentos, los blancos. Vamos a tener nuestro bote de agua, el pegamento y nuestro palito, nuestra palita o palito para remover. ¿Cómo lo vamos a preparar? Es muy sencillo. Vamos a vaciar en cantidades iguales nuestros polvos. Los revolvemos, ya sea que lo hagamos agitando nuestro bote o removiendo con el palito. Este tipo de imprimatura no lleva aceite, sin embargo es óptima para una técnica al óleo y a la encáustica, también para un temple graso o hasta magro. Vamos a agregarle agua y como les comenté en un principio es en frío, no necesitamos el calor para prepararla. Estoy agregando agua, más o menos 3 volúmenes a 4 volúmenes de lo que ocupé de blancos. Aquí se puede observar la solución, la mezcla. Agregamos nuestros polvos, los estoy revolviendo y el agua me ayuda a poderlos deshacer mejor. Si sentimos muy densa la imprimatura, la vamos a mezclar con un poco de más agua. Esto tendría que equivaler a unos 6 volúmenes del primer volumen que ocupamos por cada pigmento. Les recomiendo que cuidemos que todos los grumos de nuestros polvos hayan quedado totalmente disueltos con el agua para evitar que estos se queden sobre la superficie de nuestro bastidor. Y bien, una vez que ya está disuelto nuestros polvos con el agua, vamos a agregarle pegamento blanco. Obviamente no les puedo dar una medida exacta, pero vamos a agregar por chorritos, ¿sí? Más o menos podría ser un equivalente a una cucharada o 2 cucharadas cafeteras de pegamento blanco. Y esto es con la intención de generar una imprimatura con un aglutinante que me permita adherir mis poros a mi superficie. Ya que tengo mi pegamento, mezclo totalmente. Una vez que ya agregué el pegamento y lo mezclé lo suficientemente bien, voy a colocar un poco de mi pegamento, de mi imprimatura, en mi mano. Esta va a ser una de las características para saber si esta imprimatura ya es óptima. Tomo un poquito de imprimatura y la voy a colocar en mi mano y voy a darle tiempo de secado. Vamos a esperar a que seque totalmente en mi mano y a la hora de que esté totalmente seca vamos a ver si ya se está bien fijada sobre mi mano o todavía necesita más pegamento. Una característica que hay que tomar en cuenta es que no hay que tener crema en las manos porque si no, no adhiere.
¿sí? O aceite. En esta mano yo ya me apliqué la imprimatura sin haberle colocado el pegamento blanco. Aquí ya la que tengo en esta mano ya tiene el pegamento blanco. Vamos a ver cómo se comportan las dos en el momento de secarse. Una vez que ya secaron mis dos aplicaciones, vamos a ver la diferencia. Esta no tiene pegamento y entonces tiende a caerse como si fuera un talco de mi mano. Esta ya tiene pegamento y si yo le paso la mano, no se ve un polvo liviano que se desprenda. Entonces quiere decir que con la imprimatura y el pegamento me tiene que quedar algo así. Y una vez que ya verifiqué que está correcta de mi imprimatura con el pegamento, pues entonces voy a empezar a aplicar sobre mi bastidor. Recuerden, en un sentido, ¿sí? Primera capa en un sentido, en este caso lo estoy haciendo de manera vertical. Voy a dejar secar totalmente mi imprimatura y la siguiente capa será en sentido opuesto. Les recuerdo que debemos dejar pasar un tiempo considerado para darle su proceso de secado con la primer mano, ¿sí? Bueno, así empezamos a aplicar la imprimatura. Bien, ya que está cubierta la capa número 1 de mi bastidor, ¿sí? De la imprimatura sobre mi bastidor, vamos a dejar que se seque totalmente para posteriormente ver por la parte de atrás qué tanto bloqueó esta capa primera, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar poner la contraluz para saber si es suficiente una capa o más conveniente sean dos. Bien, así queda el bastidor. Este bastidor necesitó dos capas de imprimatura, ¿sí? ¿Cómo sabemos si está la imprimatura en buenas condiciones o óptima ya para poder pintar sobre ella? Pues solamente poner a contraluz nuestro bastidor y observar que ya no haya poros abiertos. Este es un bastidor con pegamento 850, pegamento blanco, y es óptimo para imprimaturas grasas, óleo, temple graso, encáustica, y está listo.